Buenas noches, ingeniero. El día de hoy les voy a hablar sobre las hipótesis de la teoría cinética de los gases. En primera instancia, vamos a ver qué es la teoría cinética de los gases. Según la teoría cinética de los gases o teoría cinético-molecular, los átomos o moléculas que componen cualquier gas pueden ser considerados como partículas. De esta forma, podemos decir que la energía cinética de un gas está referida a la capacidad de cada una de las partículas que depende de la velocidad y por ende de la temperatura a la que éste se encuentra sometido. En función de este concepto, la difusión de un gas le permite al mismo desplazarse a través de un medio. Podemos mencionar 8 hipótesis de la teoría cinética de los gases. Vamos a empezar con la primera, que nos habla sobre el gas que se compone de una cantidad de partículas diminutas e idénticas. Este nos dice que los gases se componen de una gran cantidad de partículas, como pueden ser moléculas o átomos, y todo volumen macroscópico del gas está constituido por un gran número de individualidades idénticas. Un ejemplo que podemos mencionar en la primera hipótesis es cuando tenemos un recipiente lleno de gas de nitrógeno, y este nos dice que de acuerdo con la hipótesis las partículas son idénticas. Y se supone que todas las moléculas de nitrógeno en el recipiente son idénticas en términos de masa, tamaño y comportamiento. La segunda hipótesis nos habla sobre el volumen despreciable. Este nos dice que las individualidades son de dimensiones despreciables en comparación con las distancias que las separan y están en continuo y aleatorio movimiento. Esto implica que el volumen que ocupan las moléculas es una fracción infinitesimal con el volumen ocupado por el gas. Un ejemplo que podemos mencionar en esta hipótesis, siendo la segunda, es cuando tenemos un recipiente lleno de un gas, puede ser en este caso el oxígeno. De acuerdo con la hipótesis del volumen insignificante, las moléculas de oxígeno se consideran extremadamente pequeñas en comparación con las distancias promedio entre ellas. Por lo tanto, se dice que el volumen ocupado por las moléculas de oxígeno individuales es insignificante en comparación con el volumen total ocupado por el gas en el recipiente. Ya. La tercera hipótesis nos habla sobre las colisiones elásticas y nos dice que estas son elásticas, valga la redundancia. Esta hipótesis nos habla que las individualidades interaccionan entre sí únicamente por choques elásticos de una duración despreciable. Un ejemplo puede ser cuando dos bolas de billar, como podemos mencionar todos alguna vez hemos jugado billar, y un claro ejemplo de esto es cuando dos bolas de billar chocan y rebotan entre sí, y en esta no hay ninguna pérdida de energía. Ya. Para la cuarta hipótesis vamos a mencionar la ausencia de fuerzas externas. Esta nos dice que las individualidades no están sometidas a fuerzas externas, excepto cuando chocan con las paredes del recipiente que las contiene. Un ejemplo puede ser cuando tenemos un gas confinado dentro de un recipiente sellado. De acuerdo con la hipótesis de la ausencia de fuerzas externas, las partículas de gas no están influenciadas por ninguna fuerza externa, como puede ser la gravedad, los campos eléctricos o los campos magnéticos. Ya. Para la quinta hipótesis, hablaremos sobre las colisiones elásticas y la presión. Los choques de las individualidades con las paredes del recipiente son también perfectamente elásticos y tienen una duración despreciable y las paredes del recipiente se suponen perfectamente lisas, o sea que las paredes en sí son lisas con respecto a los choques de las individualidades. Esto implica que al chocar las individualidades con las paredes no hay ningún cambio del componente con la velocidad tangencial a la pared. Sin embargo, cuando las partículas de gas chocan con dichas paredes, éstas ejercen una fuerza que genera presión. Dado así, la hipótesis, como se mencionó, colisiones elásticas y la presión. Un ejemplo de esto es cuando se infla un globo, las partículas de gas del interior chocan con las paredes del globo y estas crean una presión que mantiene al globo inflado. Así es como podemos observar la hipótesis número 5. Para la sexta hipótesis, tenemos el tamaño de las partículas es insignificante. Esto nos habla
sobre las partículas pequeñas y sus tamaños individuales de forma insignificante en comparación con la distancia promedio entre ellas. Esta nos dice que en sí las partículas son demasiadamente pequeñas. Esto permite que los gases ocupen uniformemente todo el volumen del recipiente. Y así podemos ver una distribución homogénea. Las individualidades están distribuidas uniformemente por todo el recipiente, ya que en sí el volumen del recipiente les permite distribuirse de forma homogénea y a distancias eh, iguales. Un ejemplo de esto es cuando liberamos un gas en un contenedor. Este se extiende para llenar el espacio disponible. Así es como podemos ver reflejado el tamaño de las partículas insignificantes, ya que éstas se extienden buscando llenar el espacio disponible que tiene y esta distribución llega a ser de forma homogénea. Para el séptimo postulado, tenemos que las individualidades siguen las leyes de Newton. Estas leyes pueden ser de la inercia, suma de fuerzas iguales a la masa por la aceleración y acción-reacción. Un ejemplo de esto puede ser cuando se considera un contenedor de gas donde las partículas están en un constante movimiento y si una partícula choca con otra, entran en juego los principios de las leyes de Newton. Y así es como se puede ver el séptimo postulado reflejado en el ejemplo, donde nos habla sobre las individualidades siguiendo las leyes de Newton. Para el último, para la última hipótesis o postulado de la teoría cinética de los gases, tenemos la isotropía, que esta nos dice que en ella todas las direcciones de las velocidades de las individualidades, estas son igualmente probables, y nos habla sobre el material isotrópico. De acuerdo con la hipótesis de la isotropía, las partículas de gas exhiben velocidades en todas las direcciones, es decir, estas no tienen una dirección exacta. Pueden ir a la derecha, a la izquierda, para arriba o para abajo. Y no hay un eje o dirección de movimiento preferido para las partículas. En sí, las partículas deciden a qué dirección irse o qué dirección tomar. Esto es lo que nos quiere decir la isotropía en base a la teoría cinética de los gases. Y estos serían los 8 postulados de los cuales nos habla la teoría cinética de los gases, como mencioné anteriormente, y en base a los cuales hacemos alusión a los gases, sus direcciones, las velocidades, las presiones, los choques que tienen con los recipientes en los que se encuentran contenidos. Y eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias.